Hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia del café. Aunque su origen sigue sin esclarecerse, la historia del café se remonta al siglo VIII en África. Se cree que los etíopes fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de la bebida producto de los granos de café. Sin embargo, no hay evidencia que indique en qué parte de África crecía. Se cree que desde Etiopía el café fue propagado a Egipto y Yemen. Para el siglo XVI se expandió al resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente americano. La evidencia creíble de cualquier bebida de café aparece a mediados del siglo XV en los monasterios de Sufi y Yemen en Arabia. Fue allí donde prepararon por primera vez los granos de café de una manera similar a como se hace en la actualidad, tostados y molidos. Existen varios relatos legendarios sobre el origen de la bebida en sí. Uno de ellos involucra al místico Sufi Yemeni. Según esta leyenda, mientras viajaba por Etiopía, observó unas aves de vitalidad inusual, y al probar las bayas que las aves estaban comiendo, experimentó la misma vitalidad. Otro relato involucra al pastor de cabras, Kaldi, quien se percató de los efectos energizantes cuando su rebaño mordisqueó las bayas rojas y brillantes de cierto arbusto, mascando la fruta en sí. Su descubrimiento lo motivó a llevar las bayas a un venerado musulmán en un monasterio cercano, pero dicha persona desaprobó su uso y lo echó al fuego, de donde emergió un aroma atrayente. Los granos tostados fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en agua caliente con sal, produciendo la primera taza de café en el mundo. Se cree que los holandeses también fueron quienes introdujeron el cultivo de café a Sudamérica en 1714, en la Guayana holandesa, hoy Surinam. Los primeros arbustos de café llegaron a las islas del Caribe a comienzos del siglo XVIII, llevados por los franceses, y de allí pasó a Brasil y Colombia, donde se consolidó como un cultivo importante en el siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo, la roya del cafeto, enfermedad causada por el hongo Emileia bastatrix, arrasó los cultivos de café en Ceilán, lo que favoreció a los países suramericanos como proveedores de la bebida en el mundo. También, como consecuencia de la roya, se inició a fines del siglo XIX el cultivo de los cafés robustos, que tienen resistencia a esta enfermedad. Desde 1835 se comenzó a cultivar comercialmente el grano de café en Colombia, en Salazar de las Palmas, norte de Santander. Gran parte del incentivo a la producción se atribuye a Francisco Romero, sacerdote de la época que imponía a los feligreses de la población durante la confesión la penitencia de sembrar café. Esto fue un gran impulso para la propagación del cultivo de grano en esa zona del país. Con estas semillas se logró una posterior expansión y presencia del cultivo en departamentos como Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, el centro del país y posteriormente en el sur. Hoy en día el café es una de las materias primas más importantes del país, convirtiendo a Colombia en uno de los principales exportadores del grano a nivel mundial, gracias a sus cultivadores y sus hermosas tierras montañosas. Así que los invitamos para que sigan en sintonía con nuestro programa Pausa para un Café. Hola, mi nombre es Juan Fernando Córdoba, soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, hago parte del equipo de promoción y prevención de la Escuela de Nutrición y Dietética. Los beneficios que trae el café para la salud son diversos. El Comité Asesor de las Guías Alimentarias Americanas determinó una evidencia fuerte de que el consumo moderado de café, alrededor de 3 a 5 tazas de café por día, que equivalen más o menos a unos 400 miligramos de cafeína al día, tienen un efecto protector en cuanto a enfermedades cardíacas, en cuanto a cáncer y también en cuanto a diabetes tipo 2. Es un factor protector contra estas enfermedades.
muchas personas creen que el café tiene un efecto contrario, que el consumo de café en grandes cantidades tiene un efecto adverso, ¿cierto? Pero realmente no se encontró una evidencia, según las guías alimentarias norteamericanas del 2015, no se encontró una evidencia fuerte que diga que el café consumido en una cantidad mayor de 5 tazas al día tenga efectos negativos sobre la salud. La invitación es a que consumamos un café bueno, ¿cierto? Hay cafés de diferentes calidades, obviamente, no vamos a hablar de marcas, pero hoy en día en Medellín, bueno, y a nivel de Colombia e incluso en el mundo, se está manejando la línea de cafés especiales. Un café especial, digamos que es un café que es tratado con mayor cuidado, ¿cierto? Puede tener un costo un poquito más alto o un valor más alto que un café normal que encontremos por ahí en un supermercado, pero nos vamos a beneficiar altamente de este café porque generalmente son cafés que tienen una tostión media, ¿cierto? Que son preparados cuidadosamente si vamos a una tienda de café que se especialice en la comercialización de este, ¿cierto? Espero que esta información haya sido de su utilidad. Recuerden que esto es Pausa para un Café. Me encuentro disfrutando un delicioso capuchino con Mateo Cala. Mateo nos va a contar un poco de su experiencia como joven consumidor de café. Mateo, bienvenido. Hola Laura, es para mí un placer estar acá de invitado en Pausa para un Café. Cuéntanos un poco qué haces, cuál es tu trabajo, a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al medio audiovisual, yo soy creativo, ya llevo pues como aproximadamente 5 años en este medio y el trabajo me lleva a estar también un poco ligado con el café. Bueno, me imagino que pasas muchas horas de tu trabajo creando, largas horas de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo has logrado ligar un poco el tema del café a esas labores que desempeñas? Bueno, antes de responder a tu pregunta, más en un paréntesis, yo soy de una región cafetera de Pereira, entonces desde muy pequeño estuve ligado pues a toda esa cultura del café. Entonces pues desde pequeño uno veía a los papás tomándose el tintico todos los días, a la abuelita yendo a donde las amigas a tomarse el tinto, el cafecito. Entonces siempre era la excusa, el café siempre era una excusa. Entonces ya yo creciendo en estas largas horas de trabajo que son muchas horas de noche o desde muy temprano tú dedicado a detrás de un video o en una producción, siempre he estado como el cafecito en la mañana, que para dar la energía, que para sostener el ritmo. Entonces de ahí un poquito la historia del café en mi vida. Te pregunto, ¿cuántos años tienes tú, Mateo? 26 años. Bueno, eres una persona muy joven. Normalmente es un poco extraño ver personas tan jóvenes consumiendo café. Siempre lo asociamos, como tú decías ahora, al viejito, al abuelito, ¿cierto?, que consume café. ¿Esa tradición o por qué comienzas a consumir café? Bueno, viene un poquito de la región de la que vengo y también pues por el solo hecho, yo creo, de uno ser colombiano, tiene eso como en la sangre, porque desde pequeño nos le vendieron la marca Café de Colombia, entonces siempre fue para mí muy interesante ver esas figuras y no sé, siempre me llamó mucho la atención como el cafecito, me parecía muy seriecito, muy bonito, entonces de ahí un poquito la historia. Perfecto. Además, hemos escuchado, pues, uno de los mitos o de las realidades que alrededor del café es que el café activa las neuronas, el café nos quita el sueño. Sí, la verdad es que uno toma un café y siente cierta energía, que pues ciertos procesos químicos en el cuerpo con esta bebida, y sí, no es un mito, eso es verdad. Excelente. Vamos a probar el capuchino. Mateo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que sigas tomando mucho café. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poderme en otra ocasión con ustedes. Muchas gracias a la cafeteca y a la barista Laura Manotas, a los invitados Mateo y Ramón y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima.